la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja, periodista y académico, nos habla esta mañana sobre los contrastes en las prioridades legislativas de la Cuarta Transformación. Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan Marcelo Auditorio? Muy buenos días. La impunidad, que es una forma de corrupción, tiene múltiples rostros. Uno de ellos es el de las cadenas de complicidad política, esas que sirven para que los machuchones, como dice el señor presidente, puedan escapar a la acción de la justicia, o al menos temporalmente. Y en eso de protegerse, como puede fácilmente demostrarse con múltiples casos, los políticos no tienen siglas ni colores aborrecidos. Actúan según la fórmula hoy por ti y mañana por mí, que demanda reciprocidad en el trato, es decir, demanda que los favores se devuelvan conforme se requiera. Un ejemplo de esto es lo ocurrido ayer en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que, erigida en jurado de procedencia, finalmente decidió retirarle el fuero, es decir, la inmunidad procesal, al diputado de Morena, Cipriano Charres Pedraza. ¿Por qué se le retiró el fuero a Charres? Probablemente pocos lo recuerden ya, pero el 6 de octubre del año pasado, el legislador hidalguense participó en un accidente automovilístico en su natal Ixmiquilpan, en el que resultó muerto el chofer de un taxi que explotó después de ser impactado. El legislador de Morena huyó del lugar y pretendió no ser identificado, pero las benditas redes sociales se lo impidieron. Desde el 6 de octubre hasta ayer, transcurrieron exactamente 200 días, es decir, más de medio año para que los integrantes de la Cámara de Diputados decidieran, por fin, obsequiar la solicitud de la Fiscalía General de Hidalgo de retirarle el fuero a Charres para someterlo a proceso penal. ¿Son muchos o son pocos 200 días? Para dimensionar, tomemos el caso de la reforma al artículo 109 constitucional, mediante la cual se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva. La iniciativa fue presentada por el senador Ricardo Monreal el 20 de septiembre del año pasado y el decreto de reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de este año. En total, el proceso tomó 204 días. Pero una cosa fue la reforma constitucional citada y otra muy distinta el proceso de desafuero. En el caso de la reforma, esta implicó discusiones por partida doble en ambas cámaras, la realización de foros de consulta, la votación de los 32 estados de la República de sus congresos y la promulgación del decreto correspondiente. Un proceso arduo, complejo y que involucró a múltiples autoridades, académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Desaforar al diputado Charres, en cambio, es un procedimiento que solo se realiza en la Cámara de Diputados y puede llevarse a cabo de forma más o menos expedita. Pero hacerlo requiere voluntad política, ausencia de complicidad y un real compromiso con el Estado de Derecho para llevarse a cabo. Cuando estos ingredientes se dan, no se requieren 200 días para resolver, pero claramente, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, con este caso se demuestra una vez más que con independencia de los colores y siglas, los integrantes de nuestra clase política están afectados de los mismos vicios, entre ellos el de la complicidad. Hasta aquí el comentario. Sí, y muy interesante, sobre todo porque además de lo que tú comentas, Carlos, bueno, también está no solamente esto a lo que te refieres de los contrastes en las prioridades legislativas de la Cuarta Transformación, sino también los contrastes en la legislación que se aprueba. Es decir, lo vemos en el caso de ayer, precisamente con la aprobación de la reforma educativa, en la que pues prácticamente elimina la evaluación de maestros y deja abierta la puerta al sindicato magisterial para que busque el control de las plazas de nueva creación, que ya dijeron diputados de la oposición a Morena que pues esto representa una regresión y en sí misma, bueno, una contradicción legislativa cuando el gobierno habla de la necesidad de mejorar la calidad educativa y con las medidas que se aprueban en el legislativo parecen ir en sentido contrario. Claro, mira, y qué bueno que pones ese ejemplo,
porque eso es lo que ayuda a entender mejor si efectivamente hay una posición ideológica, una posición filosófica, una cosmogonía, digamos, morenista que está tratando de transformar el país. Se podría pensar que las reformas que se impulsan en la agenda legislativa de Morena tiene que ver con una concepción de el modelo económico y de la justicia social que nos hace mucha falta en México y en América Latina en general. Pero cuando tú contrastas eso contra procesos como el del desafuero, entonces la presunta ideología que se defiende ya se vuelve chiclosa, ya se vuelve un poco inasible, porque no queda claro ya entonces, o más bien queda bastante claro, que no hay tales convicciones. Por un lado, haber desaforado al diputado Charret les hubiera tomado unos cuantos días si de verdad tuvieran un compromiso con la legalidad, el Estado de Derecho, el combate a la impunidad, la determinación de que se aplique la ley por encima de todo y que nadie esté al margen de ella. Y por otro lado también se impulsan medidas que permiten en realidad cotos de impunidad, como este que acabas de mencionar, porque pues si no hay evaluación, si no se puede despedir a un empleado incompetente, si la autoridad tiene que tolerar, y los padres de familia en última instancia tienen que tolerar la incompetencia de alguien que claramente demuestre no servir para realizar el trabajo por el que se le paga, pues en realidad lo que estamos creando es un circuito de corrupción institucionalizado desde la propia Constitución. Pero además también, digo, no sé qué opines sobre esta otra contradicción que se ve cuando el presidente dice nadie por encima de la ley, nadie fuera de la ley, y que juró respetar la Constitución. Sin embargo, bueno, a través de memorándum pretende hacer a un lado precisamente la misma Constitución. Digo, lo vimos en el caso de la misma reforma educativa, donde envió este memorándum a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda, y ahora también advirtió López Obrador que podría recurrir de nuevo a un memorándum en caso de no aprobarse la ley de austeridad. Digo, ¿no observas tú alguna contradicción al respecto? No, es una contradicción todo. Y creo que, aprovechando que al presidente le gustan las citas bíblicas, habría que recordar aquello de que por sus hechos los conoceréis. Así es. Es decir, el presidente y sus acólitos no pueden pretender que los ciudadanos les creamos simplemente porque dicen que tienen ciertas vocaciones. Tienen que entender, en cambio, que sus actos hablan mucho más que sus palabras de ellos mismos. Combate a la corrupción, todos estamos de acuerdo. Erradicar la corrupción, díganos a todos dónde firmamos. La inmensa mayoría de los ciudadanos mexicanos estamos de acuerdo en que la corrupción es un mal profundamente arraigado en nuestra sociedad que debe ser extirpado. Pero para que yo les crea, para que mucha gente les creamos que efectivamente están comprometidos con el combate a la corrupción, habría que dar muestras genuinas de ello. Y tardarse 200 días en desaforar a un diputado, claramente porque es de tu propio partido, pues no es una muestra de que tienes un compromiso para combatir la corrupción. Tratar de pasar por encima de la Constitución con un acto absolutamente ilegal no demuestra que estás a favor del combate a la corrupción. Tratar de dar órdenes por encima de lo que plantea la Constitución y desdibujar el Estado de Derecho, pues lo que demuestra es que eres un déspota. Lo que demuestra es que tienes pulsiones autoritarias, y eso lo que demuestra en última instancia es que no eres un demócrata y que eres un individuo peligroso para la democracia. Muy bien, Carlos Arredondo, ¿algún punto de contacto? Me pueden encontrar en Twitter como @cibaja3 y en Facebook como Carlos Alberto Arredondo. Gracias, Carlos, muy buenos días. Buenos días.